Bueno, como lo decía antes de los comerciales, llegamos a la tercera entrega de este panel de expertos. Le hemos dado una cobertura intensa, continua, a través de todas nuestras redes sociales. Felicitar a Christopher Vázquez, nuestro director en jefe del Grupo de Comunicación El Demócrata, todo el equipo de edición, de diseño, de redacción, investigación. He estado fascinado, Christopher, de verdad, me siento orgulloso. He recibido una grata retroalimentación, incluso de expertos, con la calidad gráfica, con la profundidad, con el criterio profesional que hemos realizado esta cobertura de las elecciones de Estados Unidos en este 2024, un acontecimiento histórico que ha convocado la atención de todo el planeta. No se ha quedado nadie de la esfera del poder y las sociedades Occidente y Oriente prestos a lo que pasó este pasado 5 de noviembre, y nosotros también hemos hecho lo propio desde los estudios del Demócrata TV. Como anuncié, Marino Berigüete, Elvin Calcaño, bienvenidos ambos a esta su casa. Un honor estar aquí siempre. Gracias, Francisco. Qué bueno estar aquí siempre en la mañana. Ya la gente cree que yo soy parte de este programa. Lo eres. Me dice, ¿tu programa? Digo, no, yo no tengo programa. Esos son los programas de Francisco, el demócrata. Pero me llena la satisfacción, y perdona que te diga esto en público, porque te lo he dicho fuera de cámara. Este programa está llenando un gran vacío en la mañana. El análisis, las posiciones, porque no es hablar sobre un tema, sino es documentar un tema y mantener la información verídica e insistente sobre los temas nacionales, que es la gran posición que debe de tener un periodista, ser el auditor de los funcionarios y de la comunicación. Muchas gracias, Marino, lo valoro enormemente, más viniendo de ti. Iniciamos de inmediato, Elvin Calcaño, Marino, y me gustaría, Elvin, que tú puedas, como te caracteriza, evaluar a profundidad en corto para que podamos abarcar la mayor cantidad posible de aristas de este proceso. ¿Qué falló desde el punto de vista estratégico, comunicacional, en el marketing y en el branding de Kamala Harris y su estrategia electoral de cara al resultado, no solo de una derrota, sino de una aplastante derrota de Trump hacia su candidatura, hacia la candidatura de Kamala Harris? Sí, efectivamente, como tú terminas diciendo, fue una derrota abrumadora para el Partido Demócrata. Ahora bien, hay varios elementos que cuando uno empieza a desglosar los datos de la votación que hubo antes de ayer en Estados Unidos, y yo creo que hacen que uno tenga que matizar un poco el asunto, ¿no? Y eso es constitutivo de la política, ¿no? Esa cosa de que siempre hay que ir matizando lo importante de la importancia de lo cualitativo. ¿Y qué quiero decir con esto? Si bien es verdad que Kamala Harris, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una posición, yo pensaba que ella tenía posibilidades efectivamente de ganar, ¿no? Como otros analistas habían planteado, el propio Lichman, este señor que viene pronosticando quién gana la presidencia de Estados Unidos, que había pronosticado a Trump en el 16 cuando nadie creía, etcétera. Si bien esos elementos que digo, ¿no? De que creía que ella tenía posibilidades, habían unos datos que apuntaban a que podía haber una movilización importante de mujeres. La elección del 2022 en Estados Unidos, ¿no? La elección de medio término, no fue una buena elección para Trump, y uno de los elementos que hizo que no fuera tan buena elección para Trump había sido la movilización de mujeres. Eso y otros factores, bueno, pues uno podía pensar de que habían unas posibilidades. Ahora bien, cuando uno ve la votación que hubo el martes pasado, es una votación inferior a la del 2020 y de igual modo inferior a la del 2016 para los demócratas. Trump se mantiene en la misma votación. Es decir, en términos de voto total, no hay un crecimiento significativo para Trump. Trump lo que hizo fue que penetró en un votante y que fue decisivo para su triunfo, y fue decisivo para triunfos del Congreso como el de Ted Cruz, que fue el votante hombre masculino latino. Hubo un incremento, por ejemplo, en Texas de 18% en ese tipo de votante, en Pensilvania y en otros estados decisivos de los 7 que decidieron la elección. Entonces yo creo que
como primer elemento de análisis para de mejor manera posible comprender lo que ocurre en Estados Unidos, no es que hay un crecimiento de Trump, lo que hace es que se mantienen, los demócratas caen. Y ahí es que está la cuestión estratégica. ¿Qué pasó en la estrategia, en la comunicación demócrata, en ese armado político que hicieron tan pronto Biden se sale de la carrera 3 meses antes de la votación? ¿Qué fue lo que pasó? Que no pudieron conectar con esa coalición demográfica que desde Obama en el 2008 es la que le permite a los demócratas derrotar en el colegio electoral a los republicanos. ¿Qué implica esa coalición? Concitar la movilización de sectores jóvenes. En Michigan, por ejemplo, hubo una disminución en los condados universitarios de Michigan que fueron decisivos para Biden, donde Biden en el 2020 sacó una proporción de 80% del voto. Esta vez Kamala apenas pasó de 60% y con eso no podía contrarrestar el trumpismo que en el voto rural y de las periferias de ciudades como Detroit en Michigan, bueno, pues hay un voto muy fuerte a Trump. Entonces yo creo que con esto termino, porque la pregunta, ¿no?, en términos estratégicos, ¿qué pasó con el armado, la comunicación y la estrategia en general de los demócratas que no logró movilizar a ese tipo de votantes esta vez? Qué interesante, de verdad, todo lo planteado por Elvin, y ahora contrastamos la visión de Marino Berigüete. Te repito la pregunta, Marino, agregando los elementos también del branding personal. ¿Qué falló en la campaña de Kamala Harris, en su discurso, las estrategias, la campaña? Evaluamos todo lo que es previo a obtener un resultado que todo candidato quiere tener, que es ganar. Y Kamala no solamente no gana, sino que pierde, siendo ella la responsable como rostro de una campaña que llegó, como citaba Elvin. Incluso yo no llegué a pensar que Kamala podría ganar, pero sí tenía mi convencimiento de que el desempeño de Kamala Harris iba a terminar con un resultado muy apretado. Incluso era el pronóstico y las expectativas que tenía todo el mundo. Casi nadie se imaginaba que Trump, como terminó la campaña, al final iba a tener una victoria tan contundente. Me sumo al análisis que hace el querido colega, un análisis excelente de manera visual del escenario. Yo me voy a ir a la parte técnica, a lo que es la organización, planificación, la gerencia de un proceso electoral. Decía Napoleón que el hombre necesita 2 elementos que siempre lo uso en campaña: la ambición y la suerte. Esos 2 elementos tenía Donald Trump. Mucha ambición y mucha suerte, hasta desde el tiro que le rozó apenas milímetros, que fue un despertar de mucha gente. Y como siempre he dicho en este programa, Donald Trump no tiene seguidores, tiene fanáticos. Y el fanático es no solamente militante, agresivo, y el tiempo. La campaña, todas no son iguales, pero el tiempo es muy importante en una campaña electoral. Kamala fue el último salvavidas que tenían los demócratas. Fíjate, cuando Biden decide definitivamente descartarse de ese grupo de poder que rodea a Biden, porque el gobierno de Biden, ¿quién lo maneja? Obama, los Clinton, una parte del empresariado norteamericano. Y si nos vamos a la teoría conspirativa, el gran George Soros, que sale por todos los lados, son los que gobiernan ese gobernante que comenzó antes de ser electo como candidato. Dificultades, y que todo el mundo sabía de que no debió de haber sido el candidato, un hombre ya disminuido totalmente, 80 y pico de años,
con Laguna, que ellos, ese grupo, lo sabía y prefería seguirlo empujando para seguir teniendo el control absoluto de ese gobierno. Al final tuvieron que descartarlo y solo hicieron 172 días de campaña. Eso es imposible. Todo planificador de campaña electoral sabe que una campaña electoral se organiza en 18 meses. 18, 20 meses, 24. Cuando tú tienes esa narrativa para poder llegar a la mente del elector, y una elección, ya cuando te queda un mes, ya todo el mundo sabe por quién va a votar. No importa lo que se diga, no importa los errores que se cometan, porque una campaña se gana con aciertos y errores. La campaña de los demócratas no tuvieron acierto nunca, tuvieron muchísimos errores. Donald Trump pudo haber cometido algunos errores, pero Donald Trump estaba lanzado a la calle desde hacía más de 2 años. Prácticamente unificó ese partido. Los republicanos lo unificó alrededor de él. Los republicanos tenían varios procesos que no hacían una convención tan emotiva, tan cerrada emocionalmente alrededor de 2 candidatos, tanto del presidente como el candidato vicepresidente. Hicieron una combinación de el hombre maduro, la experiencia de Estado y un vicepresidente joven. Entonces, esos aciertos que fueron cometiendo, que fueron haciendo la campaña de Trump, es la sumatoria para tú decir, este tiene una estrategia correcta, va por buen camino. Esta tiene una estrategia errada, va por mal camino. Fíjate que cuando el presidente Biden comunica en una comunicación por un tuit desde su casa de veraneo, que Es Kamala Harris. que es Kamala, muchos de los demócratas tardaron en darle el apoyo inmediato. La convención, la preparación duró un tiempo y se fueron sumando lentamente. Y al final, cuando un gobierno manejador de encuestas con los grupos de comunicación que ellos manejan, te decían que había un empate, era porque la realidad no era esa, estaba muy por debajo y ellos sabían los caminos que estaban caminando. Trataron de manipular los electores estadounidenses, pero esta campaña se basó en 2 elementos: en la esperanza, que fue la estrategia de Kamala, y en el miedo, que fue la estrategia de Donald Trump. Permíteme, Marino, después de este brillante recuento que has hecho, ahora retomar ese punto del contenido para irnos, Elvin, ahora a los aspectos de cuáles fueron los temas que resonaron en el electorado. ¿Cuáles fueron esos temas que movilizaron al votante rural? ¿Cómo manejó Kamala Harris y Donald Trump en el contraste de ganador y perdedora los temas que conectan con el voto joven? ¿Qué tan decisivos fueron esos temas que Kamala no supo capitalizar y que Donald Trump sí? Interna y externamente en la composición de los grupos sectarios dentro del electorado estadounidense. Sí, hay unos datos que se empezaron a conocer el martes como a las 5 de la tarde, que fueron los datos de los exit polls, ¿no? De las encuestas de salida, que la gente vota y le pregunta, ¿por qué usted votó? Que suelen ser muy buenas encuestas en Estados Unidos, son bastante, luego suelen ser validadas con el tiempo, ¿no? Y lo que se vio ahí, en mi opinión, es que hay 2 cosas, ¿no?, que estuvieron gravitando en esta elección y que definieron el voto.
Una es que los temas en Estados Unidos actualmente es una sociedad muy dividida en términos generacionales y en términos de grupos étnicos. Por ejemplo, para las mujeres, de manera transversal en casi todos los estados, el tema fundamental era el aborto, los derechos de reproducción y demás, ¿no? Sobre todo como lo planteaba la campaña de Kamala. Para jóvenes, por ejemplo, en condados universitarios de Pensilvania, de Michigan, de Georgia, donde está Georgia Tech, esa universidad es grandísima, el tema de Gaza representaba un asunto importante. Ahora bien, para el votante blanco rural, el tema principal era la cuestión de la inflación y la cuestión de acabar con las guerras, que por eso Donald Trump, en su discurso donde se reconoce ya como ganador, él dice voy a acabar con las guerras, porque él sabe que está conectando con un sentimiento que hay en una parte del electorado que entiende que se están desarrollando una serie de guerras impulsadas por personajes como Soros, a los cuales se le atribuyen no estar detrás moviendo hilos, y a todo un entramado, un tinglado industrial, tecnológico, financiero, que ellos entienden que están haciendo esa guerra, van los hijos de nosotros a pelearla, pero nosotros no nos vemos beneficiados a eso, lo que nos llegue es inflación, lo que nos llegue, etcétera. Ahora, y ahí quería llegar al tema, hay un asunto que fue transversal en muchos de los electorados en términos de que era o la primera preocupación o la segunda o la tercera, la inflación. Ahí fue, yo creo que ahí se explica en gran medida el asunto de que Trump mantenga su electorado en relación al 20 y al 16 y que los demócratas no pudieron mantener al suyo ni concitar más votos, porque hay un asunto, y es que la inflación en los primeros 2 años de Biden fue la más alta en los últimos 40 años de Estados Unidos. Luego ha bajado, ahora está en cifras relativamente normales, en el entorno del 3-4%. La economía estadounidense con Biden ha crecido muy parecido a Trump. Con Trump creció 2,8 en promedio, con Biden ha crecido 2,6. Biden ha creado 21 millones de puestos de trabajo, Trump creó 6 millones, obviamente. Lo que pasa es que a Biden se le suman lo de la pandemia, toda la gente que perdió trabajo y volvió a tenerlo. Claro. Entonces, para resumir, en Estados Unidos, en función de, hay una cosa muy marcada, que es que los electorados, en función de asuntos generacionales, de asuntos de si viven en entorno urbano o rural, priorizan una serie de temas que suelen ser muy contrastantes. Pero en esta elección, que yo creo que es el elemento que le permitió a Trump hegemonizar y volver a ganar, la inflación tuvo un peso muy significativo. Interesante. Marino Berigüete, tu visión, los temas fundamentales que Trump supo manejar. Interesante el análisis que hace Elvin al respecto. Y Kamala Harris eligió los temas que pudieron marcar la diferencia y que no resonaron en el electorado. A propósito de que, desde mi punto de vista, y ahí me gustaría, si lo ves pertinente también, puedas complementar la visión en este apartado, Marino. Para nadie es un secreto, como bien lo señalabas tú, y eso fue algo traumático, incluso fuera de Estados Unidos, el pobre desempeño cognitivo del presidente Biden. Un presidente en ejercicio con limitaciones cognitivas que ni siquiera que se perdía en el escenario, versus una Kamala Harris, que dicho sea de paso, lo vimos en el debate, para vender ideas y para vender temas tú tienes que tener un buen orador. Y Biden no lo era porque no tenía las facultades. En ese primer debate es el declive, lo que decanta que salga del escenario el candidato presidente Biden y que tenga que buscarse a Kamala Harris. Es el resultado de ese primer debate. Y en el segundo debate vimos luego como efectivamente Kamala, es fiscal, abogada, es tan buena que el propio Trump decidió no debatir más con Kamala Harris. Entonces, quien falló no fue el recurso, no fue la retórica, no fue Kamala, fue el equipo que eligió los temas y la línea que desperdició esa capacidad de una Kamala con más capacidad oratoria que Trump. Contrario a Trump, Trump maneja su partido. La aceptación de Trump dentro de su partido lo aceptan y lo asimilan porque Trump está por encima de ese partido, a tal grado que Trump ha creado un liderazgo. No lo quieren admitir algunos medios de comunicación, pero Trump tiene su liderazgo. A Trump le va a pasar como le pasó a Napoleón cuando salió de la isla de Elba
que el primer titular del Le Monde fue "El ogro salió de la isla de Elba", y los titulares fueron cambiando desde un ogro hasta llegar a decir "Su Majestad duerme plácidamente en el Palacio de las Tullerías". Vamos a ver ese proceso de cómo va cambiando los medios de comunicación. O sea, Trump está por encima del partido, Kamala no. Kamala era un candidato manejado por los hilos del poder que maneja ese partido. En cuanto a los temas, mira, los temas siempre en Estados Unidos son los mismos. Casi no lo cambian en cada campaña. La familia, la economía. El norteamericano aprende geografía es por la guerra. Cuando hay una guerra, el norteamericano sabe dónde está ese país. Así que aprende geografía. Esos temas sobre La inmigración. y las migraciones, esos 4 temas fueron los ejes principales. Kamala, a pesar de que el gobierno de ella, el gobierno de Biden, tenía una aprobación de un 51%, pero tenía un rechazo de un 64%, me parece. Ella no pudo nunca desprenderse de ese rechazo de su propio gobierno. Nunca ella pudo decir qué va a hacer Kamala si es presidente. Nunca se quiso divorciar del discurso de su gobierno. O sea, cargó con ese peso, cargó con ese malestar y nunca salió fuera del carril. Nunca tuvo una posición diferente por la cual la sociedad norteamericana rechazaba a ese gobierno demócrata. Sin embargo, Donald Trump comenzó a construir una narrativa sobre la familia. Tiene que revisarse ahora mismo todos los partidos, porque no solamente Trump ganó el Senado de la República, yo no pensé que iba a ganar también los representantes, se lo llevó. El voto popular también, o sea, estamos viendo Una barrida. una barrida que los medios de comunicación norteamericanos no lo quieren admitir. Los dueños de esos medios de comunicación, Fox, CNN, lo que maneja George Soros, no quieren admitir que fueron sacados por la puerta de atrás de la Casa Blanca y que los ejes que ellos han manejado durante tanto tiempo, la sociedad norteamericana los rechaza. Yo estuve en los Estados Unidos hace unos meses y yo camino mucho Midtown, Downtown, y yo me sentía un extraño por el cambio que había. O sea, Nueva York parecía una ciudad en total deterioro. Veía a la gente que me miraba distante, parecían zombies, y le pregunté a un norteamericano amigo mío, me dijo, eso es el fentanilo. O sea, hay una sociedad de cansancio que hay dentro de Estados Unidos, y he escuchado que los neoyorquinos han tenido que irse y desplazarse de su propia ciudad porque las migraciones ya le afectan lo que es su bienestar, su ciudad, y se ven alejados. Y yo creo que ese elemento principal tiene ahora Trump que volver a lo que era los Estados Unidos antes, porque realmente el apoyo que él recibió, que como él establece, Kamala bajó, los demócratas bajaron la votación, me parece que fueron 66 mil millones que sacó, bajó muchísimo. 66 millones. 66 millones, sin embargo,
Donald Trump, con relación al proceso pasado, no solamente se fortaleció con la votación, sino que arrasó en estado que los republicanos tenían desde el 1988 que no ganaban. Entonces, eso es para que los estrategas, porque ahí sí se pagan estrategas en esos partidos, de esos partidos analicen por dónde va la sociedad norteamericana. La sociedad quiere ver la Biblia en sus escuelas. La sociedad norteamericana quiere ver el hombre siendo hombre. La sociedad norteamericana quiere ver la mujer siendo mujer. La sociedad norteamericana quiere que no le metan la mano en los bolsillos para írselo a dar a una guerra en Ucrania o a la OTAN o para ir a liderar guerra que no les rentan nada a ellos, porque antes de una guerra tú decías, bueno, estaban defendiendo los intereses de los Estados Unidos, pero ¿qué defienden? Ahora. La guerra, no, los negocios de la guerra, de las armas, los negocios de la tecnología, los negocios que produce ese muro de los hombres de guerra, que era lo que la acompañaba. Fíjate que ella, cuando fue electa, en menos de 48 horas, ya había recaudado millones y millones para su campaña. ¿Por qué? Porque estaban detrás las empresas de armas, las empresas de la guerra, la manipulaban y le fueron dando tanto aire que ella misma creyó que era posible y comenzaron a cambiar la mente en los medios de comunicación, porque Donald Trump, señores, Donald Trump arrasó con un grupo económico, arrasó con lo que manejan los medios de comunicación, arrastró con los empresarios más poderosos, pero también arrastró a toda una comunidad de artistas, tanto norteamericanos, tanto latinos, arrasó con todo. Interesante, y de eso también vamos a hablar más adelante, de la geopolítica del poder. Vamos a marcar una brevísima pausa. Usted está disfrutando de este banquete del pensamiento. Me siento como si estuviera leyendo en mi mejor momento un libro en un bosque dentro del aprisco, y una paz se adueña de mí a poder conversar escuchando. La mejor manera de aprender es escuchar. Y cuando les escucho, Elvin y Marino, digo, qué orgullo poder llegar a tener a personas y a mentes brillantes como ustedes que conversan entre ambos, se complementan, y ojalá que esa pueda ser también la medida de la respuesta a esa decadencia que muchas veces veo que se reclama tanto en los medios de comunicación. Y esta es una propuesta para que usted pueda también tener en el menú la opción de disfrutar de la calidad del análisis, al estilo de la estampa de este grupo de comunicación El Demócrata. Aspectos fundamentales al regreso. Escuche bien, movimientos populistas y su rol, la polarización dentro de la campaña en Estados Unidos, el rol de los medios de comunicación. Elvin, quiero que te escuchemos al respecto de estos aspectos, porque la campaña acabó, pero el juego apenas empieza. Y la presión que va a recibir Trump para que quizás pueda aventurarse a un fracaso temprano puede llevar también a cierta inestabilidad. Todos los aspectos de esta campaña de cara ahora a la asunción de un nuevo poder, el poder de Donald Trump en Estados Unidos. Regresamos de inmediato. Bueno, estamos de regreso. Gracias, de verdad. Síganos en todas las redes sociales, @eldemócrata_rd. Somos un grupo de comunicación que no solo estamos en televisión, estamos en su casa, en su auto. Entramos muchas veces sin pedirle permiso a lugares tan íntimos que ya me hacen sentir parte de usted. Mira, me quedó hasta como un poema. Tú estás muy poético. Elvin, los movimientos populistas, la polarización y el rol de los medios de comunicación en este proceso. Sí, bueno, ahí hay dos aspectos que son muy importantes. Una es el tema de
el asunto mediático, y lo comentábamos hace un breve tiempo, ¿no?, fuera de cámara. A mí me parece que uno de los elementos que marcan el tiempo político estadounidense es lo que se podría calificar como una suerte de latinoamericanización del ecosistema mediático estadounidense, que es que los medios de comunicación pasan de ser plataformas, estructuras de información, a convertirse directamente en actores políticos. Y se rompe, se transgrede un principio, ¿no?, del cual habla, por ejemplo, Norberto Bobbio, uno de los grandes teóricos políticos del siglo XX, que es la distinción entre los poderes que configuran una sociedad. Es decir, la distinción, una sociedad funciona de la mejor manera posible, digamos, cuando se mantiene un equilibrio mediante el cual tú veas el poder político siendo el poder político en su rol, con su dinámica, su lógica, el poder económico siendo el poder económico y el poder mediático, ideológico, como él los define, que son los tres grandes poderes de una sociedad. ¿Qué pasa en muchas sociedades? Y que eso empezó en América Latina, sobre todo entre finales y principios del 2000, cuando se da, según algunos autores importantes, una crisis hegemónica en América Latina, y que de ahí es que surgen Chávez y una serie de alternativas, que después eso gira hacia la derecha en el 2015 con Macri. Y es que los medios de comunicación ya son indistinguibles, tú no puedes diferenciar entre si es un medio o es un actor político. Y en Estados Unidos entonces los medios se han incorporado a la polarización, y de ahí paso al asunto del populismo. Una de las claves de Trump es cómo él logra, mediante una suerte de dispositivos de populistas, ¿no?, de lógica política populista. Yo en mi caso, por ejemplo, y eso yo lo he hablado en escenarios académicos del país y de fuera, yo creo que el populismo en sí no es malo. El populismo a mí me parece que tiene elementos que pueden ser positivos. Como siempre, la cuestión es el equilibrio. Pero el populismo, por ejemplo, y en esto Trump, hay una clave ahí, que la izquierda estadounidense y los demócratas, que es diferente, porque los demócratas no es un partido de izquierda, es un partido de centro, un partido como muchos socialdemócratas. Pero a donde quiero llegar es que en Estados Unidos lo que se está dando es que es un discurso de derecha conservador el que está politizando el malestar social, que es lo que está haciendo Donald Trump. Y por eso Donald Trump tiene la capacidad de conectar de una manera tan directa y de crear una identidad política tan fuerte con el votante medio americano blanco, que está ahí en su granja, en Wisconsin, que sale de su trabajo en una ciudad, no le importa mucho una serie de debates que tienen que ver de las nuevas identidades y todo eso, pero sí le importa, ¿verdad?, vivir en un lugar que se parezca a lo que él cree que debe ser Estados Unidos. Y Trump conecta con ese sentimiento de manera directa a través de una suerte de mecanismos populistas, y lo que está ocurriendo ahí, por tanto, es que él politiza ese malestar. Antes ese malestar se quedaba como una conversación de sobremesa, en el bar, entre amigos. Ahora eso se convierte en una cuestión política. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Los demócratas no han podido ese malestar presente en la sociedad estadounidense politizarlo, porque no han carecido del dispositivo discursivo adecuado para eso. Se han quedado en una perspectiva y esto lo critica, por ejemplo, Nancy Fraser, que es una de las grandes filósofas hoy día en Estados Unidos. Ella dice que los demócratas se han convertido en un partido de la clase media educada de las grandes ciudades como Nueva York, Atlanta, etcétera. Y ahí uno lo ve eso en el voto. El Partido Demócrata se ha desvinculado de la clase trabajadora norteamericana, lo decía ayer Bernie Sanders, mientras que ese espacio Donald Trump lo está ocupando desde el 2016. A propósito de Sanders, que ganó nuevamente. Ganó nuevamente. Sigue, al igual que Pelosi, aguardando la diferencia, pero llegan a la 10ª victoria senatorial, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un elemento, yo creo, y con eso cierro, de cómo Donald Trump, con un discurso, con todas las críticas, ¿no?, que en mi caso yo le critico varias cosas a Trump, pero sí tiene una capacidad política Donald Trump de conectar con ese sentimiento, politizarlo, sacarlo de la cotidianidad del día a día y convertirlo en asunto político. Los demócratas no están pudiendo hacer eso. De hecho, cuando uno ve el discurso de los demócratas, de esta élite demócrata, ¿no?, que hablaba Marino, de donde detrás están los Obama, los Clinton, esta gente, es un discurso muy hacia un tipo de ciudadano que tiene una cierta conciencia, que podría tener la vida resuelta y se preocupa por una serie de cuestiones, pero para la gente que está en el día a día, es probable, y se está viendo en votos, que ese discurso les resulte una cosa distante, que no conecta ni le explica lo que él ve en su cotidianidad. Importante, interesante todo esto. Me encantó esa visión que cita Selvin de la latinoamericanización de los medios de comunicación.
y de cómo también en tu cosmovisión y una de tus expertices y donde tu capacidad académica y de pensamiento ha implosionado más, incluso en el ámbito latinoamericano, con las dinámicas y las discusiones que siempre generas en EDS sobre el estudio y el análisis de las escuelas de pensamiento populistas, de derecha y demás, que es algo que está en un movimiento pendular, como me gusta llamarlo a mí. Citar también en una apertura democrática, Elvi, que el populismo no es malo, lo único que hay que administrarlo, es decir, que es una visión lo suficientemente democrática como para entender que esto no se trata de uno ubicarse necesariamente como un fanático cuando se es un académico descalificando un movimiento u otro, sino estudiando la profundidad, y eso te engrandece como analista. Marino, ¿cuál es tu posición al respecto de este bloque? Medios de comunicación, y me gustaría, si te parece, que puedas incluir también el efecto del manejo de las redes sociales. Kamala usó más marketing que ideas políticas. Trump usó más ideas políticas y menos marketing. Kamala le dio la espalda a la sociedad norteamericana, sobre todo a una que ella pudo ver muy bien representado. Donald Trump le dio la mano y la subió arriba. Por lo tanto, el manejo de la comunicación ya, la sociedad está muy alerta ya eso no es posible. Donde la gente creía que Donald Trump iba a perder en esos estados donde hay muchas migraciones, los tesanos, los que están cerca de la frontera, Donald Trump ganó. La gente creía que Donald Trump iba a perder en Pensilvania, en Wisconsin, y que si ganaba, ganaba por -1 o -2. Sin embargo, se lo llevó. O sea, hubiese ganado esos 3 estados principales, hubiese ganado como quiera el proceso electoral. Hay un despertar de la sociedad norteamericana con relación a la manipulación. Fíjate que el gran alfil, el gran héroe que no aparece en la caricatura de Triunfo, el gran alfil fue Elon Musk, como diría Maduro. Elon Musk, ese fue su gran alfil en términos comunicacional, porque no sé si recuerdan que en el proceso pasado de las elecciones a él le prohibieron. Sí, le suspendieron la cuenta. Le suspendieron la con cuenta. el asalto al Capitolio. Exacto. Y no solamente lo cercaron prácticamente, esta vez él tuvo una libertad de armar su pensamiento. Y como diría mi amigo Elvi, para completar, para cerrar, como dice cada bloque, la manipulación ya dejó de ser un elemento de decisión en los Estados Unidos. Hay un despertar de los estudiantes de las universidades, de la clase media, de la clase conservadora. Hay un despertar de esa sociedad para iniciar un proceso de no un nuevo camino, de un retorno a lo que siempre ha sido esa sociedad norteamericana, conservadora, religiosa, esa que se reúne alrededor de un barbecue y tiene los valores morales, que habla de la Biblia. Yo creo que eso es parte del mensaje que le están diciendo a los demócratas: porque la sociedad se nos está yendo. Y eso ganó. Interesante. En la parte final nos quedan unos 2 minutos, quizás, para no dejar de lado, Elvin, la geopolítica del poder. ¿Qué pasará en Rusia? ¿Qué pasa con el acercamiento y el coqueteo entre Trump, Kim Jong-un, Vladimir Putin, Ucrania, y el impacto que esto puede tener en un nuevo orden mundial? Yo creo que se da, para mí, como una paradoja, y es que
los presidentes de Estados Unidos, y así es el diseño constitucional de esa nación, tienen más poder hacia afuera que hacia adentro. Porque dentro operan mucho los check and balance americanos, ¿no? Los famosos controles, la autonomía de cada estado. Por ejemplo, el tema de migración, que no lo tocamos mucho, pero esa agenda de Trump de la deportación masiva, eso va a ser complicado, porque Trump puede definir un marco desde el gobierno federal, pero eso luego lo aplican los estados. Y un estado demócrata, por ejemplo, como Nueva York, Pensilvania, no se van a montar en eso. Entonces, eso es más complicado que él pueda llevar a cabo eso. Y digo paradoja porque siempre se decía que al interno están muy controlados los presidentes americanos. Al exterior tienen mucho poder. Un presidente americano a veces como un emperador a nivel mundial, sobre todo cuando Estados Unidos era un poder hegemónico, ya no es tanto, ¿no?, con la emergencia de China y otros actores. Pero a donde quiero llegar para terminar es que en la esfera mundial hoy día, geopolítica, yo veo difícil algunas de las cosas que está proponiendo Trump que las pueda realizar, porque detrás de lo que hay ahí son un tinglado de intereses financieros, tecnológicos, militares. Por ejemplo, la guerra en Ucrania hoy día se está sosteniendo sobre la base de un apoyo estadounidense, pero que Estados Unidos lo que está haciendo es una inversión, porque las armas que está utilizando Ucrania son armas que vía créditos se la están comprando a Estados Unidos. Esa política de rearmarse que está viendo en la OTAN, Alemania, ese tipo de países, se está sustentando en buena parte a través de contratos con la industria militar estadounidense. Entonces, Trump va a desmontar eso, donde están tantos intereses financieros, económicos. Bueno, yo no sé si trate de desmontarlo y le pase lo que a Kennedy, ¿no? Entonces, yo diría ahí más matizado, luego está el tema de Medio Oriente, donde Donald Trump tiene una muy buena relación con Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita, que es el hombre allí que controla, y Arabia Saudita tiene una posición ambigua respecto a Irán, respecto a Israel. En el escenario geopolítico, y ya sí termino con esto, yo creo que hay que ver qué es lo que finalmente se va a hacer, porque es extremadamente complejo lo que está pasando ahora. Brillante, Marino. El cierre contigo en un Mira, minuto, si me lo permites, con respecto a República Dominicana. Tendremos un embajador en la nueva era de Trump. ¿Y qué depara el futuro para los latinos y para nosotros de cara a la influencia de Trump? de enero a mayo tendremos un embajador norteamericano aquí. Wow. De enero a marzo, la guerra de Ucrania habrá terminado. De enero, ahora en el proceso de transición, la guerra se va a acelerar entre Israel, Gaza e Irán. Y cuando llegue Donald Trump, se empezará un proceso de negociación con esa zona. ¿Por qué razón? Donald Trump ayer en su discurso dijo dos cosas. Yo voy a cumplir con lo que he prometido. Yo creo que Donald Trump va a cumplir con lo que prometió. Kamala iniciará un proceso de una carrera hacia la presidencia de la República. Por lo tanto, yo creo que el mundo está respirando paz después que ganó Donald Trump. Bueno, así me siento yo, muy en paz y satisfecho. Me doy por complacido con este banquete. Gracias, Elvi. Brillante. Gracias, Marino, por ser parte de esta nueva propuesta de comunicación. Dos marcas que representan la escuela de pensamiento y al escucharles los veo como ciudadanos del mundo. Qué orgullo, desde el sur. ¿De qué parte eres tú? De la provincia de Duarte. De la provincia de Duarte, del Cibao y desde el sur. Elvin Calcaño, Marino Berigüete. Todos ustedes sean testigos de esta nueva forma de hacer comunicación. Comunicación con calidad, dignificando a la República Dominicana y poniéndonos en la marca país de la discusión de estos temas. Siga con la programación de Teleradio América. Nosotros, con nuestro grupo de comunicación, continuamos en la centrífuga del ecosistema digital. Gracias, Christopher Vázquez, todo el equipo, por estos minutitos y el apoyo técnico. Con este tercer programa cerramos la propuesta del análisis de las elecciones 2024 Estados Unidos de Norteamérica.